Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Pueden abrir sus Biblias en Salmos 93, por favor? Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. ¿Ya están listos? Ok. Yo leo uno y tú leen otro y nos juntamos todos en el 5. Amén. La palabra de Dios dice así: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos de sus ondas. Y todos juntos, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea, Señor, tu santo nombre. Vamos a gozarnos. Amén. Se
El Señor entregó en mis manos el rico, gritar, hey, son la trompeta. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumban las fortalezas. El Señor entregó en mis manos el rico, gritar, son la trompeta. El Señor entregó en mis manos el reto, gritan, son las trompetas. Es el Señor, gloria a Dios, canta y danza y declina pronto, felicidad, el corazón lo llena, grande es el Señor, grande es el Señor, Creador del universo, canta y danza y declina pronto, felicidad, el corazón lo llena, grande es el Señor. Hosana en Altísimo, Hosana en Altísimo, Hosana en Altísimo, grande es el Señor, grande es el Señor, Creador del universo, canta y danza y viene pronto, felicidad, el corazón lo llena, grande es el Señor, grande es el Señor, Creador del universo, canta y danza y viene pronto, felicidad, el corazón lo llena, grande es el Señor. Hosana en Altísimo, Hosana en Altísimo, Hosana en Altísimo, grande es el Señor. Hosana en Altísimo, Hosana en Altísimo, Hosana en Altísimo, grande es el Señor. Aleluya. ¿Quién quiere más del Señor? Aleluya. Yo quiero más del Señor. Amén. Levanten sus manos, hermanos, a pedir eso que los llene. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame y restaurame, Señor, quiero conocer. Todos juntos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.
preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restaurame, Señor.
alaba al Señor. Puede decirlo fuerte, amén. Saludos a su hermano que está a su lado, amén. Denle la bienvenida. Aleluya, gloria a Dios. Dios, ¿cómo está el pueblo de Dios en esta noche? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Déjeme decirle que usted ha vencido en este día, amén, porque ha llegado al mejor lugar. Ha venido a recibir sanación, ha venido a llenarse del poder del Espíritu Santo, amén. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor me dio el privilegio de compartirles los anuncios, amén. Antes de compartir los anuncios, yo les quiero compartir algo, amén, que el Señor mientras yo iba manejando mi trabajo ahora, amén, me puso en mi mente, en mi corazón, amén, y me puso la palabra milagro, amén. Mucha gente dice, yo me acuerdo que hace más de un año, amén, un siervo que predicaba la palabra con poder, una vez juntándose conmigo me dice, hermano, yo ya no creo en milagros, dice, ya no hay milagros en las iglesias, ya no se predica con ese poder, dice, los enfermos no se levantan, dice, no, dice, la iglesia está muy fría, amén. Y yo estaba meditando en eso hoy, amén, y el Señor me trae a memoria y me dice, ¿sabes qué? Dice, tu cerebro es un milagro universal, tu sangre es un milagro universal, porque no está contaminada, tus pies son un milagro, porque puedes caminar. El día de hoy es un milagro porque lo puedes ver. Amén, aleluya. Me estaba el Señor hablando muy hermoso en esta mañana, amén. Yo pienso que los carros que iban al lado de mí, porque iba solo, amén. Los carros que iban al lado de mí decían, ese está loco, porque yo hablando con el Señor, iba orando en voz alta y sentí la presencia del Señor conmigo en la mañana, amén. Yo quería compartirles eso, amén. Es bueno meterse en las cosas del Señor porque nos empieza a recordar, amén, que somos para Él, amén. Aleluya, gloria a Dios, amén. Hermanos, el primer anuncio de este día, amén. El sábado tenemos la oración a las 7:30 de la mañana, amén. No se les olvide, servidores, estar aquí, amén. Hay mucho por qué orar, tenemos mucho trabajo, hay muchos ministerios, hay tantos planes que hay por delante, amén. Y el Señor es bueno, amén. Así que vamos a esforzarnos un poquito y venir a la casa del Señor a la oración, amén. Empieza a las 7:30 y el grupo de alabanza, la práctica empieza a las 9 de la mañana, amén. No se les olvide, amén. A lo mejor por ahí les traen un Starbucks o algo, depende, ¿verdad? Uno no sabe cómo trabaja el Señor. Aleluya, gloria a Dios, amén. Y este sábado, amén, hay conferencia de matrimonios, amén, que va a ser dirigido por Luz a las Naciones, amén. Así que traigas a su parejita, traigas a su esposo, a su amigo, su vecino que usted quiera para recibir la palabra del Señor, amén. ¿Cuántos estamos gozosos? Aleluya. La conferencia va a empezar a las 6 de la tarde, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y el 17 de febrero viene algo, pero sí, con fuego, amén. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. El día 17, amén, yo les comparto que vamos a tener la vigilia de jóvenes, amén. Estén orando por los jóvenes. Si gusta venir ese día, véngase, porque vamos a necesitar ayuda en oración. Venga a orar por un joven que el Señor ponga en su corazón, amén. Esa noche va a haber una explosión del Espíritu Santo en este lugar, amén. Por fe declaramos que toda la iglesia va a estar llena de jóvenes, amén. Inviten a alguien, inviten a quien conozcan, aunque sea cholo, tráigaselo. Ya no va a estar cholo, va a venir acompañado. Gloria a Dios, amén. Nos vamos a gozar, amén. Vamos a nuestro líder de jóvenes, amén, Junior, está bien excited porque va a ser su primer evento que va a dirigir y va a estar bueno esto, amén. Oren por mi hermano Junior, por el grupo de la alabanza, amén. La directora del grupo de alabanza que
que ya sabemos que ya se está preparando con esos cantos, con ese gozo, que sabemos que el grupo va a bajar la gloria de Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuántos se gozan por los jóvenes? Amén, aleluya. Yo me cuento ahí porque todavía estamos jóvenes. Amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a darle el tiempo, amén, al diezmos y las ofrendas. Le damos la bienvenida, amén, al pastor Mario, amén. ¿Cuántos se gozan porque el pastor está en casa ahora? Ya lo extrañábamos, pastor, amén. Que el Señor lo siga bendiciendo, usando con ese poder en la palabra, amén. Nos gozamos de tenerlo con nosotros en esta noche, amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, amén. Hoy le hemos declarado la guerra a las enfermas, hoy nomás, Dios mío. Sí estoy enfermito. Le estamos declarando la guerra a la enfermedad, amén. Traemos calenturita, gripita, pero eso no importa porque estamos en el hospital de hospitales, amén. Aleluya, gloria a Dios, amén. ¿Alguien tiene algún testimonio, un agradecimiento que se vaya preparando, amén? Vamos a orar por diezmos y ofrendas y de ahí agarramos un testimonio o un agradecimiento si alguien está agradecido, amén. Yo sé que todos tenemos un agradecimiento diario al Señor. De algo tenemos que dar gracias al Señor, amén. Gócese, amén. Vamos a orar. Señor y Padre bendito que estás en el cielo, Señor. Tú ya nos has bendecido, Señor, antes de venir a tu casa, Padre celestial. Desde que abrimos nuestros ojos, Señor, nos bendijiste con trabajo, Señor, con el alimento de este día, Padre celestial. ¿Cómo no venir delante de tu presencia, Señor, y traer nuestra mejor ofrenda, Señor? Traer nuestro diezmo, Señor, de todo lo que tú nos das, Padre Santo. Venimos con nuestros corazones dispuestos, Señor, con nuestros corazones alegres, Padre Santo, a traer esta ofrenda a tus pies, Padre celestial. Estos diezmos, Padre precioso, te pedimos en esta noche que seas tú bendiciéndolos, multiplícalos, Padre Santo. Bendice esta tu casa, Señor amado, Padre celestial, y bendice a mis pastores, Señor precioso. Te damos gracias en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Puede pasar, amén. Dele una sonrisa a la hermana Caballero, amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Los niños se van a quedar, van a salir, amén. Los niños se van parando, amén, con orden, sin correr, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Acuérdese, dice mi pastora, pregúntele a sus hijos qué les enseñaron hoy en la clase de los niños, amén. Papás, pregúntenle a sus niños qué les enseñaron en este día, amén. Aleluya. Sabemos que tenemos maestras con poder, amén. Aleluya, gloria. ¿Alguien tiene un agradecimiento? Amén. No todos al mismo tiempo, amén, hermanos, de a uno, amén. Amén, hermana, pásele. Hay que motivar al pueblo, amén. Yo traigo muchos agradecimientos, amén. Pase, hermana, y ahorita yo digo el mío también. Aleluya, gócese, amén. Dios es bueno, amén. Bueno, yo siempre estoy agradecida con Dios, ¿verdad? Porque cada día me bendice. Y bueno, una cosa que tiene una amiga que tiene mucho que no la hablaba, y ella me habló y esto se puso muy contenta porque me miró yo también porque la vi. Y pues una bendición, me invitó a desayunar y luego aparte iba con ella y se me ponchó una llanta y también me bendijo para pagar mi llanta. Así que, y más cosas que me ha pasado, pero esa es una de las bendiciones que Dios me ha dado, ¿verdad? Amén. Aleluya. Aleluya. Fíjese que con los agradecimientos y testimonio crece más nuestra fe. Cuando nos sentimos que no, pues es que el Señor a lo mejor no me oyó y empieza a oír que no, fíjense que el Señor me bendijo aquí, me bendijo allá. Gócese porque el Señor lo va a hacer en su vida, amén, en la mía, en la de todos. Amén, yo le doy, amén, un corto agradecimiento al Señor, amén. Nuevamente cuando iba orando en la mañana le dije al Señor, Señor, hoy es un nuevo día, úsame. Amén, ya se me había olvidado decir eso. Es un nuevo día, úsame hoy, Señor. Amén. Mi hijo no pudo ir a trabajar ahora por cosas del dentista y me dieron a otro muchacho que se fuera conmigo. Y cuando veníamos de regreso, él me sacó la práctica de que su hija le habían echado el mal de ojo. Le digo, santo amado, digo, gracias Señor, porque este es el momento. Al momento el Señor me dijo, ya, ahora, amén. Y el Señor me dice, dile esto. Y le empiezo a decir a este joven, le digo, mijo, nunca dejes que le hagan eso a tus hijos. Le digo, tú le estás entregando a tus hijos a Satanás. Estos son brujos. Pero también hay brujos buenos, brujos blancos. Digo, todo es lo mismo. Le digo, si vas a las escrituras, la escritura dice que el Señor abomina eso, lo vomita, lo odia, lo detesta. Le digo, nunca vayas a eso. Le digo, el único
que te puede sanar a tus hijos es Cristo Jesús. Un brujo nunca pagó un precio por ti, por él en la cruz. Un brujo nunca dijo yo doy mi vida por él, por ella. Digo, no. Y fíjese que el muchacho estuvo bien atento. Recibió, y cuando lo dejé ya ahí en la oficina, le dije, mira, viene una vigilia de jóvenes, yo quiero ir, me dice. Aleluya, gócese, amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, amén. Y así, amén, le vamos a dar el tiempo al pastor Mario, amén. Oh, perdón, hermana, perdóneme. Pásale, hermana Graciolita. ¿Ve que tan emocionado estaba? Dios les bendiga, hermanos. Yo me pongo de pie para dar gracias a Dios. La palabra de Dios dice que vengamos con alegres, con acción de gracias a su casa, porque es justo y necesario darle gracias en todo momento. Yo le doy gracias a Dios, hermanos. He estado viniendo a la oración, gloria a Dios, lo ha puesto el Señor. Hubo un encuentro con Él y Él es el que nos cambia, hermanos. No es el hombre, es Él el que, teniendo un encuentro, las cosas cambian completamente. Y yo le he estado pidiendo a Dios, le digo, Señor, el dinero que nosotros recibimos, Padre, es un dinero prestado. ¿Por qué es prestado? Porque usted lo recibe y en cuanto usted lo recibe ya lo debe. Le digo, Señor, yo quiero una bendición. Y no solo para mí, la quiero para todos los hijos de Casa del Rey. Pastor Mario, también en mis oraciones está usted, su papá Benito, Casa el Olivar, la pastora Magdalena, Aarón, Felipe, todos están ahí. Y yo le digo, Señor, tu siervo Sergio es muy buen siervo, pero yo necesito que me lo bendigas grandemente, una bendición de lo alto, no una bendición del mundo, no, algo. Le digo, Señor, como la harina de la viuda de Sarepta y el aceite. De esas bendiciones yo pido para Casa del Rey. De esas queremos, hermanos. Bendiciones, como aquella viuda que le dieron el aceite y que nunca se le acabó. Seamos, hermanos, amorosos. El Señor nos enseña tantas cosas. Dice, venir alegres con acción de gracias a su casa. Y esa palabra, hermanos, yo la traje todo el día. Y cuando yo caminaba me acordaba, dice el Señor, que vayamos a su casa con acción de gracias. Y esa alegría, hermanos, la alegría es una manera de vivir, no venir por compromiso, ay, tengo que ir a la iglesia. No, nada. Como dijo el hermano, hoy, verdaderamente, hermanos, es un milagro que estemos aquí sanos, que vamos a venir, hermano, Dios nos va a llenar con esa fresca unción en esta noche. Va a llenar nuestro espíritu, nuestra alma de esa bendición, de ese aceite que el mundo no se lo da, hermanos. Si usted no viene a la casa de Dios, usted está vacío por dentro. Eso no se compra. La paz de Dios no se compra, solamente Dios la da. Gócense, hermanos, sean bienvenidos. Prepárense porque la bendición de Dios está a su puerta. Van a recibir lo que su corazón quiere. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios entra adentro de nosotros y escudriña y sabe lo que nosotros anhelamos en nuestra alma. Denle gloria a Dios y siempre entren con acción de gracias. Alegres a la casa de Jehová. Alegres porque digno es Él de toda alabanza y toda gloria. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues eso abre el espacio para la gloria de Dios, amén, aleluya, amén. Pastor, el tiempo es suyo, amén. Gócese. Amén, aleluya. Bendiciones. Amén, gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Denle una sonrisa al que está a un lado de usted. Amén. Donde están dos o tres en su nombre, ahí está el Señor. Así es de que ignoro por qué los demás hermanos no alcanzaron a llegar, pero bueno, usted es privilegiado porque usted está aquí, ¿no? Así es de que adore al Señor. Dígale al que está a un lado de usted, eres más que vencedor, eres bienaventurado, eres 3 veces feliz, eres 3 veces gozoso, ¿sí? El otro día también yo iba por la iglesia y le dije al Señor algo así de lo que los hermanos están hablando. Yo le dije, Señor, gracias porque me permites tener esta edad que tengo. Gracias porque me permites vivir en el país de México, en la frontera de Tijuana. Gracias por los padres que me has prestado.
por la iglesia, los hermanos. Gracias por los pastores que me das la dicha de conocer, las congregaciones que me has permitido ir a compartir tu palabra. Señor, gracias por todo. Hay que ser agradecidos con el Señor. A veces de repente se nos pasan esos pequeños detalles, pero hay que ser agradecidos con Dios por todo. ¿Dicen amén? Agradezco al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Qué bueno que vinieron a la casa del Señor. Amén. Fíjense que en esta semana que pasó, yo tengo un amigo muy, muy estimado, que yo dejé de verlo como 30 años cuando estábamos muchachos. Él tenía como unos 21 años, 22, yo tenía como unos 17 años, pero le echábamos ganas en las cosas del Señor, nos gozábamos, hacíamos campañas, predicábamos, y dejé de verlo como 30 años después. Yo me encuentro con él ya, obviamente ya con sus hijos grandes, y duramos un año de amistad maravillosa. Él venía a la casa, nos gozábamos, tomábamos café. Lo llevé a varios lugares ahí de Tijuana, paseamos, comimos, cenamos y etcétera. Nos la pasamos bien bonito. Yo le dije al siervo, se llama Víctor Bernal, le dije: brother, ¿por qué no levantas una obra aquí donde estás, ahí en El Hongo? Él se fue un tiempo a predicar como evangelista a Guerrero, a Morelos, a Guanajuato. Pero yo le decía: brother, yo siento que Dios te quiere en el Hongo para que levantes una iglesia. ¿Estamos aquí? Y gracias a Dios que él levantó una obra ahí en El Hongo. El Hongo es poquito antes de La Rumorosa, es como 15 minutos antes de La Rumorosa. Y levantó una obra y Dios empezó. Yo le dije: mira, Víctor, ahí hay mucha gente lastimada, ahí hay mucha gente herida, hay mucha gente que ha sido golpeada en su corazón y que se han apartado de Dios. Dios te va a usar. El lugar que Dios a través de ti va a levantar va a ser un lugar de restauración. Dios va a hacer ese lugar para sanar a los que están enfermos. Y efectivamente tenía como unos 4 o 5 meses que el consiervo, mi amigo Víctor Bernal, empezó a levantar una obra ahí tremendo. Había como unas 40, 50 personas en 5 meses. 40, 50 personas en 5 meses. Y había gente que estaba apartada de Dios, que estaban lastimados. O sea, pasaron muchas cosas tremendas en ese lugar. Y empezaron a llegar. Y bien contento, hermanos. Yo siento esa obra como parte mía, porque de alguna manera, y sentía a Víctor como parte, como si fuera un discípulo, vaya. Pero lo tremendo de todo esto es que estando en la cúspide, estando en el clímax del ministerio, la iglesia lo amaba, los niños lo amaban, tenía un gran carisma. El Señor le plació llevárselo a su presencia. De repente, un miércoles, exactamente ayer, hace 8 días, él estaba predicando en la misión. Muy hermosa palabra que Dios le dio. Y 24 horas después, en ese mismo lugar donde él se movía predicando, 24 horas después estaba velando. Entonces a él le dio un infarto fulminante en la noche. Y yo no podía creerlo cuando me hablan por teléfono y me dicen: ¿sabes qué? Víctor partió a la presencia del Señor. ¿Cómo es posible? Sí, él, la muerte lo sorprendió acostadito, no sé, ni se destapó ni nada. O sea, fue algo así rápido. Dije: ¡ay! ¡Qué envidia tener esa muerte! Gloria a Dios, que te cuesta dormir y ahí te quedes, ¿no? Y ya no despiertes, sino que se acabó. Entonces, sí, me siento un poquito así como un poco triste, porque lo extraño al hermano, pero igual yo sé que está con el Señor. Así que, hermanos, la enseñanza de todo esto es: hay que valorarnos mientras que estamos vivos, ¿no? Hay que amarnos. Si tú sientes de repente, no sé, comprarle un chocolate a un hermano o decirle a un hermano: te quiero mucho, abrazarlo, hazlo, no te detengas. Es que tenemos que valorarnos, tenemos que amarnos los unos a los otros, pero mientras que estamos vivos. No quieras a tu mamá, a tus hermanos, a tu vecino, a algún familiar. A veces les llevamos flores, pero cuando ya no ven, ya no se dan cuenta. Entonces, no, las flores son mientras que, gracias hermana, las flores son mientras que están vivos. Acércate con tu papá y dile: papá, I love you, te quiero mucho, gracias por ser mi padre, agradezco al Señor, mamá, yo te amo, valoro lo que haces. O sea, híjole, esos pequeños detalles a veces son los que nos hacen falta como hijos de Dios. Estamos aquí, hermanos, estamos a tiempo, no sabemos qué pueda deparar el destino, no sabemos qué suceda mañana. Los cambios son tan drásticos, la vida da golpes y giros de 180 grados. Ahorita podemos estar aquí y mañana tal vez recordándonos nada más: ¿te acuerdas de la hermana? Ahí estuvo, o el hermano ahí estuvo. Y de repente, híjole, pero yo hubiese querido ir a su casa, sentía ganas. A mí me ha pasado que
Casualmente con mi amigo Víctor, él se fue el jueves en la madrugada, el miércoles no me habló, pero el martes me habló. Yo no pude regresar la llamada, pero yo le digo a mi esposa, yo hubiese querido estar más con Víctor, estar en su casa, echarnos un café, pero yo casi no iba por la cuestión del ministerio. Entonces, hermanos, ahorita que estamos a tiempo, valora a tu hermano, quiere a tu hermano, ama a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos en la carne, en la fe. Dile lo especial que son para ti. ¿Cuántos alaban al Señor? Deja un buen legado, deja una buena huella. Sé carismático, dijera el hermano ahorita, sé amable, sé gentil, sé social, sé pues lo que el Señor ponga en tu corazón, ¿verdad? Dios te cambió, te transformó y tienes que ser luz. Así que damos gracias a Dios porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. ¿Por qué no saluda al que está a un lado de usted? Dígale, hoy te veo más hermoso que nunca. Hoy te veo más hermoso que otras ocasiones, ¿no? Aleluya, qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a buscar una cita en la Escritura. ¿Qué les parece? Sí, vamos a buscar una cita. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5. Es un pasaje que usted ya incluso lo ha de saber. En más de alguna ocasión lo ha de haber leído. 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer algunos cuantos versículos. Alaban al Señor. Del versículo 17 al 20 vamos a hablar un poquito acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántas personas salvas hay aquí? ¿Cuántos han tenido un encuentro personal con el Señor? Nicodemo tuvo un encuentro personal con Dios y después de ese encuentro Nicodemo no fue el mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Nicodemo se convirtió en un seguidor del maestro. El apóstol Pablo, camino a Damasco, iba rumbo a agarrar a los cristianos, a perseguirlos, a encerrarlos, pero en el camino tuvo un encuentro con Jesús. Y Pablo ya no fue el mismo después de ese encuentro que tuvo con Cristo. El cristiano que ha tenido un encuentro con el Señor no puede seguir siendo el mismo. El cristiano que ha tenido un encuentro con el Señor es una persona transformada, cambiada en su totalidad. ¿Alguien dice amén? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a dar lectura. Sonríese que el Señor le ama. ¿Sí? Muy bien, yo leo, usted me sigue con su vista, ¿le parece? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dígalo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, dígalo, nueva criatura es. Muy bien, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Somos qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios estuviese en nosotros, hablándoles a ustedes. Pablo dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Diga conmigo lo último, reconciliaos con Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a hablar con Dios. Cierre sus ojitos. Mexicanos, bueno, la mayoría. Padre que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias por estar aquí en tu casa de oración. Gracias por mis hermanos que están aquí contentos, alegres, felices. Padre, gracias por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra. Hoy te pedimos que hables a nuestras vidas y que lo hagas, Señor, de una manera como a ti te place. Atamos y reprendemos toda obra del enemigo, todo lo que no venga de ti, y declaramos victoria en nuestras vidas para la gloria tuya. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, y creemos que esta palabra va a caer en buena tierra. En el nombre de Jesús, la Biblia dice, aleluya, más bien dicho, y la iglesia dice, amén. Amén. Ocupen sus lugares, pueden sentarse. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sea el nombre de Dios bendito para siempre, amén. Así que el tema que hoy vamos a compartir va relacionado con el evangelismo. ¿Qué quiere decir evangelismo? Cuando hablamos de evangelismo, ¿qué viene a su mente? Oye, va a haber evangelismo en la iglesia. ¿Y qué piensa usted? ¿Vamos a salir a repartir tratados? Ese no es evangelismo. ¿Estamos aquí?
Porque muchas veces usted sale a repartir tratados creyendo que está evangelizando, pero si usted se da cuenta, hay mucha gente en las calles también repartiendo tratados, pero no del evangelio, sino de otros anuncios, de negocios. ¿Estamos aquí? El evangelismo es algo más que repartir tratados o folletos. El evangelismo tiene que ver con el ministerio que Dios nos ha dado de reconciliar al hombre con Dios. El hombre está enojado con Dios, Dios está enemistado con el hombre, y nuestra función como cristianos es ser reconciliadores, es decir, reconciliar al hombre con Dios. ¿Alguien dice amén? Reconciliar al hombre con Dios. Así que, hermanos, la maravilla de la reconciliación. El texto que leímos ahí dice el ministerio de la reconciliación, pero yo le dije la maravilla de la reconciliación. La realidad es de que cuando el hombre se reconcilia con Dios es una bendición. ¿Alguien dice amén? Es una maravilla. La salvación de una persona no solamente es trabajo de Dios, hermanos. No solamente es trabajo de los hombres, sino de Dios. O sea, de los dos, pues, porque los dos tienen mucho que ver en este asunto de la salvación. Pero realmente es Dios el que está buscando al hombre. ¿Estamos aquí? Dios es el que busca al hombre. En el jardín del Edén dice la Biblia que Dios le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Porque Adán se había escondido de Dios. Y Dios le dijo: ¿dónde estás tú? Dios fue entonces el que tomó la iniciativa respecto a la salvación del hombre. Dios no quiso que el hombre estuviese perdido. Y después de la caída, cuando les dio el juicio, vino una promesa. Génesis 3:17 dice que de la simiente de la mujer, que era Cristo, vendría en un futuro a salvar a la humanidad. ¿Cuántos da gloria a Dios? A su nombre. Dios, en otras palabras, vino a salvar al hombre. Dios vino a salvar al hombre. Ahora, no es porque el hombre se haya portado bien o porque el hombre lo mereciera, sino que es una expresión del amor de Dios. El Señor te ama y te quiere salvar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿De qué te quiere salvar? Te quiere salvar de una condenación eterna. Te quiere salvar de un castigo eterno. ¿Cuántos alaban al Señor? Sin embargo, el hombre tiene que ver en este asunto, porque si el hombre no quiere, aunque Dios quiera, Dios no puede hacer nada. ¿Dicen amén? El hombre tiene que voluntariamente venir al Maestro. ¿Cuántos alaban al Señor? Voluntariamente tiene que venir a Cristo. Es decir, para que haya salvación, primero tiene que haber arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. ¿Tiene que haber qué? Arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Yo pregunto, ¿usted ya se arrepintió de veras de sus pecados? ¿Usted ya sintió ese dolor de haber ofendido al Señor y cayó de rodillas y le dijo: Señor, perdona mis pecados, estoy arrepentido de lo que te he fallado, Señor, perdóname? El arrepentimiento conlleva una transformación, un cambio. Es decir, no puede haber salvación sin arrepentimiento, no puede haber salvación sin conversión, sin una nueva criatura. ¿Cuántos alaban al Señor? El arrepentimiento te cambia. Diga conmigo: el arrepentimiento te cambia. ¿Cuántos dicen amén? No puede haber salvación sin un genuino arrepentimiento, sin una genuina conversión y sin la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios la que permitió que nosotros pudiésemos conocer al Maestro. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Jesús pagó por nuestros pecados estando en la cruz del Calvario. Nos dio salvación, nos dio vida eterna. Simplemente usted y yo nos convertimos en una vasija que recibimos ese regalo inmerecido, ese don de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, proviene de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. La reconciliación. Qué bonito cuando usted y yo tuvimos ese encuentro con el Señor, cuando usted y yo tuvimos ese momento en el que nos reconciliamos con Dios y le dijimos: Señor, perdóname. Yo recuerdo que yo acepté al Señor como a la edad de 12 años. Alguien me dijo, una ancianita de la iglesia me dijo: mi hijo, tú cantas en la iglesia, tú tocas la guitarra en la iglesia, pero tú ya te arrepentiste. ¿Tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador? Yo me quedé pensando y dije: no, realmente no lo he hecho. Ya Dios me traía desde chiquito, ya Dios estaba tratando conmigo, pero yo no había tenido la oportunidad de haberme entregado al Señor. Yo quiero decirles una cosa: reconciliación es una experiencia personal. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? La relación es una experiencia personal que todo cristiano o todo buen cristiano debemos de experimentar. ¿Alguien dice amén? No puede haber ministerio, no puede haber ningún privilegio en la iglesia si antes nosotros no nos hemos reconciliado con Dios. Alguien diga amén.
No podemos alterar ese orden. Tú no puedes hablar de Cristo cuando todavía no lo conoces. No puedes llevar a otros a los pies del Señor cuando todavía tú no has venido a los pies de Cristo. No podemos dar lo que no tenemos. Alguien diga gloria a Dios. Amén o no amén. Ahora, la intensidad de esa experiencia personal que tuvimos con Dios determinará la pasión que tendremos para servir a Dios. Es decir, tú tuviste una experiencia personal con Dios de una manera tremenda, va a determinar de la manera en que tú sirvas a Dios. Hay mucha gente apática dentro de la iglesia que nunca hace nada, y tú debes de preguntarte si realmente esa persona tuvo un encuentro con Dios, sí o no. Porque una persona que ha tenido un encuentro con Dios no puede seguir siendo la misma, y obviamente trae resultados. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios no puede ser una persona pasiva, no puede ser una persona quieta, es una persona apasionada por el Señor, que no está tranquila y que da de gracia lo que de gracia ha recibido. Alguien diga amén. Amén o no amén. Y si no, volteemos un poco a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con el maestro camino a Damasco, y después de esa conversión, después de esa experiencia, el apóstol Pablo no fue el mismo. El apóstol Pablo fue un hombre que predicó la palabra, hermanos, con una tremenda dedicación, con una pasión, con un trabajo increíble. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no, aleluya, predicar el evangelio, porque me es impuesta tal necesidad. El apóstol Pablo vivía su experiencia de la salvación cada día. El apóstol Pablo no tuvo una experiencia religiosa como muchos. No tuvo un sueño religioso como muchos. La salvación Pablo la vivía cada día. Es decir, Pablo decía cada día, aleluya, las siguientes palabras. Escuche, el apóstol Pablo decía esto, que lo voy a comentar. Él decía: Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estamos aquí. La experiencia de la salvación era una realidad en Pablo todos los días de su vida. No quedó un año después de su conversión: oh, yo recuerdo cuando me convertí, todo era hermoso. No, señores. El apóstol Pablo, la salvación o su conversión era una realidad. Yo recuerdo que hace algunos años en la iglesia había un hermano que llegó a la iglesia y decía, cuando él llegó al siguiente día, al siguiente culto, me dijo: ¿sabe qué? Ya llevo una semana como cristiano y me siento bien a gusto. Al mes él me dijo: yo llevo un mes yendo a la iglesia y me siento tan feliz. Al año él me dijo: llevo un año contento alabando al Señor. Y cada mes y cada año él me decía: ya llevo 2, ya llevo 3. Y decía: oh Señor, qué bueno sería que todos contáramos desde el día en que nos convertimos como si hubiese sido hoy o como si hubiera sido ayer. Esa es la sensación de la salvación. No que te enfríes, no que ya la salvación o tu experiencia con Dios lo recuerdes como una experiencia pasada, sino que la pasión y el amor nunca, aleluya, abandone nuestro corazón. ¿Alguien dice amén? Amén, hermanos. La experiencia de la salvación, la experiencia de la reconciliación es algo glorioso. Todo lo que tú quieras hacer para Dios no tiene sentido si no nace de una relación íntima con Dios. Yo conozco mucha gente que sirve a Dios y no han tenido un encuentro con Dios. Es increíble, es irónico. O sea, no hay un orden. Hay levitas ministrando la alabanza y no han tenido un encuentro con Dios. Hay panderistas, incluso hay predicadores que hablan de Dios, pero no han tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Estamos aquí. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 4 verso 19. Vámonos a leer un poquito esta escritura. El Evangelio de Mateo capítulo 4. Alabe al Señor. Versículo 19. Miren lo que la palabra del Señor establece. Alabado sea el nombre del Rey. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Qué bueno es Dios. Y les dijo, Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. El evangelismo nace de una intimidad con Dios. Aquí está la clave. El Señor les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es decir, el orden es el siguiente: tenemos primero que venir a Él. Alguien diga amén.
Tenemos que venir a Él para después convertirnos en pescadores de hombres, en ganadores de almas, convertirnos en evangelistas o en reconciliadores. Aleluya. Si hubo un momento en el que yo quise ser evangelista, fue porque yo miraba cómo Dios respaldaba la palabra y la gente venía a los pies del Señor con lágrimas en sus ojos. Y yo dije, esto está bueno. Pero antes yo tuve que haber tenido una experiencia con el Señor. No podemos dar, como les dije, lo que no tenemos. Tenemos que venir primeramente a Él y después podemos acercarnos eficazmente a las personas, a su nombre. No puedo acercarme a alguien para hablarle de Cristo si antes no vine al Señor yo antes. Digan amén. Tenemos que tener un encuentro con el Señor. Hoy el Señor le habla a la iglesia Casa del Rey, venir en pos de mí de nuevo. Tenemos que venir a Él. Tenemos que decir, Señor, yo te necesito, cambia mi vida. Quiero tener un encuentro contigo. Quiero tener un encuentro semejante al que Nicodemo tuvo. Quiero tener un encuentro semejante al que la samaritana tuvo con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén o no amén. No podemos tener un ministerio si antes no tenemos un encuentro con el Señor. Alguien diga amén. Hemos sido llamados a reconciliar a las personas con Dios. Dios te llamó. Si no tienes un ministerio en alabanza, no te preocupes, ya Dios te dio un ministerio. Si no tienes un ministerio en la iglesia como dirigir o como predicar o en alguna otra área, no te preocupes, ya Dios te asignó un ministerio. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón y ya tuviste la experiencia de la reconciliación o de la salvación, el ministerio Dios te lo entregó. ¿Cuál es? Que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Todos y cada uno de nosotros tenemos la habilidad de ir con la gente para reconciliarlos con Dios. Alguien diga amén. Diga conmigo, somos reconciliadores juntamente con Cristo. A su nombre. Ese es nuestro ministerio. Ya tienes un ministerio. Puedes empezar a usarlo. Jóvenes, vayan a los jóvenes que ustedes conocen y háblenles de Cristo, que Cristo les ama, que Él es el camino, la verdad y la vida, que se pueden morir de un momento a otro, pero que Él les ama y que murió por ellos en la cruz del Calvario y que tiene poder para perdonar pecados y que quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Ese es el ministerio que cualquiera de nosotros podemos tener. Yo doy gloria a Dios porque sin yo entender esto, que me gané a mi primer alma para Cristo a la edad de 10 años. Yo tenía 10 años, iba en quinto de primaria y le hablé a un joven de 14. ¿Qué le dije? No lo sé, pero le hablé de Jesús. Aquel joven cayó de rodillas y empezó a llorar en la calle y él ahí se entregó al Señor. Yo doy gloria a Dios porque he visto eso muchas veces. He visto a gente entregarse al Señor a través del ministerio de la reconciliación. Este ministerio lo tenemos nosotros. Digan amén a su nombre. ¿Quién vive? Así que no te preocupes si no tienes ministerio en la iglesia. Ya Dios te ha asignado uno. Simplemente ve, no esperes que haya un día especial en la iglesia para evangelizar. Simplemente tú tienes ese ministerio asignado por Dios. Tienes que salir, tienes que hablar. Habla, porque si tú no hablas, las piedras van a hablar. ¿Cómo pues escucharán o conocerán de Dios si no hay quien les predique? ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que Felipe se llegó al carruaje que llevaba aquel eunuco y entonces Felipe le hace una pregunta y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él estaba leyendo al profeta Isaías y él dijo, ¿y cómo yo voy a entender si no hay quien me lo explique? Hay personas que no entienden nada de Dios, pero necesitan de alguien que les hable, que los reconcilie con Dios. Alguien diga amén. ¿Quién es esa persona? Señores, jóvenes, damas y caballeros, esas personas, esos reconciliadores están aquí en esta congregación, en Casa del Rey. Aquí están esas personas. Dios los ha llamado a convertirse en reconciliadores. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el trabajo de nosotros como cristianos, hablarle a la gente que está enemistada, que su pecado ha hecho enemistad entre ellos y Dios, pero que Dios está dispuesto a recibirlos, a aceptarlos de nuevo, si tan solo voltean a la cruz del Calvario. Jesús es poderoso para perdonar pecados. Su sangre está viva, todavía sigue fluyendo para poder redimir nuestras iniquidades. Alguien dice amén. A su nombre. Dios nos ha llamado a ser ¿qué? Reconciliadores. Según Mateo capítulo 16 versículo 15, escuche la palabra del Señor. Marcos, capítulo 16
versículo 15. Ya se lo sabe incluso hasta de memoria. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, antes yo encontraba las citas bien rápido, ahora me tardo mucho. Y les dijo, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuánto le van al Señor? Ese es el ministerio de la reconciliación. Predicar el evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hablarle al del bus, hablarle al del negocio, hablarle al de la calle, hablarle al maestro, hablarle, aleluya, al que está en la oficina, hablarle a todos, hablarle de Cristo. No dejes pasar una oportunidad sin que les prediques del Señor. Esa persona que va a un lado tuyo, tal vez no sabes, tal vez sea su último día, y usted y yo tenemos que entender que este ministerio Dios nos lo ha dado. Hoy quiero hablar acerca de que todos nosotros hemos sido llamados a ser reconciliadores. Diga conmigo, yo soy un reconciliador. Diga conmigo, Dios me ha llamado. Otra vez, Dios me ha llamado. No escucho, a ser un reconciliador. Reconciliadores. Amén o no amén. Tú vas con una persona y le predicas de Cristo. La persona cae bajo convicción de pecado y dice, es cierto, necesito al maestro. Y se hinca y hace su oración de fe. Tú, aleluya, hiciste lo que Dios te mandó. Has reconciliado a esta persona con Dios. Y qué bonito es cuando el hombre se reconcilia con Dios. Alguien diga amén. Los que sean reconciliados, denle un aplauso al Señor. Los que se han reconciliado con Cristo, denle un aplauso al Rey. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿quién quiere hacer caso a lo que el Señor dijo? ¿Quién le quiere obedecer al maestro? Bueno, quiero decirle una cosa. Tenemos 4 llamados. Hoy voy a hablar acerca de 4 llamados que tenemos para que entendamos que Dios nos ha llamado, aleluya, al ministerio de la reconciliación. Durante mucho tiempo yo quise ser evangelista, porque a mí me gustaba predicar la palabra. Yo me inspiré en un hermano de Puerto Rico, Martín Santiago. Yo dije, quiero predicar la palabra. Yo predicaba la palabra y yo sentía que Dios me respaldaba. Dios se movía, hacía grandes cosas. Pero yo no entendía este asunto. Yo no entendía que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de predicar su palabra, de hablar de Cristo. Y que cuando hablamos de Cristo, Dios nos respalda. ¿Cuánto la van al Señor? Amén. Así es que escuche por favor y escúcheme con atención. Oiga bien, Jesús nos ha llamado a convertirnos en, ¿qué dijimos? En reconciliadores. Y vamos a ver 4 llamados para que usted le caiga el 20 y a mí también. De ahí nos vamos juntos en el paquete. ¿Cuántos la van al Señor? Así que el primer llamado, diga conmigo, un llamado de arriba, dígalo. Un llamado de arriba. Otra vez. Un llamado de arriba. Estamos hablando de que tenemos 4 llamados que nos están, aleluya, diciendo que nos hemos sido llamados a ser reconciliadores. Y el primer llamado es un llamado de arriba. Lo vemos en el versículo 15. ¿Quién es el que nos dice que Dios nos está llamando a ser reconciliadores? Se llama Jesús. Él dijo, id por todo el mundo. ¿Qué dijo el Señor? Vayan, los mando. Los envío, vayan por todo el mundo, vayan a Los Ángeles, vayan a San Diego, vayan a México, a Estados Unidos, vayan a Centroamérica, a donde el Espíritu los impulse, vayan, prediquen el Evangelio. Oh, qué bendición es poder hablar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado que ustedes han predicado, aleluya, han compartido su fe con otra persona y ustedes sienten un respaldo de parte de Dios? A veces usted no sabe ni el texto que habla ni la cita, pero en ese momento el Espíritu Santo le trae a memoria todas las citas bíblicas y empieza usted a fluir la palabra a través de sus labios. Que dice, qué bendición. Y más cuando usted ve a la persona que cae de rodillas y se entrega a Cristo y dice, wow, Dios, qué bendición. Así que el primer llamado, ¿de dónde viene? Diga conmigo, de arriba. No es una sugerencia. Este es un llamado para ti. Dígale que está al lado. Este llamado es para ti, dígaselo. Es para ti, dígaselo. Es para ti, dígaselo. No es para el pastor, porque hay muchos que creen que solamente los pastores o ministros tienen que hacer esto. No, no, señores, somos nosotros. Mire, yo no sabía esto. Y yo tenía 10 años cuando yo le hablé a Rigoberto. Íbamos saliendo de la escuela y le empiezo a hablar a Rigoberto de Cristo. ¡Aleluya! A mí siempre me ha gustado hablar de Dios. Me ha gustado hablar de Dios. Le he hablado a la viejita. Una ocasión me encontré a 3 niños y les hablé a los niños de Cristo. Y los niños aceptaron a Cristo, chiquitos ellos. Yo dije, wow, Señor, me diste 3 niños. Bendito Jehová. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Hemos sido llamados, y este primer llamado, ¿de dónde viene? De arriba. Diga conmigo, de arriba. Un llamado de arriba. Un llamado de arriba, viene de lo alto. Es Jesús que lo ordena. Es un mandato. ¿Para qué esperar un llamado especial cuando ya tenemos el mandato que Cristo nos hizo? Alguien diga, gloria a Dios.
No hay que esperar para ir con la gente a predicarles. Solo se requiere que obedezcamos. Ahora mi pregunta es, ¿vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecer ese mandato que el Señor nos dice? ¿Sí o no? Jesús está llamando a la iglesia Casa del Rey a funcionar. Jesús está llamando a la iglesia Casa del Rey a obedecer. Jesús está llamando a la iglesia Casa del Rey a motivarse, a activarse en la gran comisión. La iglesia Casa del Rey no puede estar quieta, reposada, tranquila. Tiene que empezar a moverse, a ir a predicar, porque tiene un llamado y ese llamado es de arriba. Alguien diga amén. Todos aquellos que han nacido de nuevo, para ustedes es el llamado, ¿sí o no? Es una orden para la iglesia, es una orden para el cuerpo de Cristo. ¿Y este llamado de dónde viene? ¿De dónde viene? De arriba. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Así que yo le digo algo, si usted predica la palabra, si usted evangeliza o hace obra de evangelista, cuenta con el apoyo y el respaldo de aquel hombre que dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. En otras palabras, Jesús lo apoya al 100% aquel que hace obra de evangelismo. Alguien diga amén. ¿Quieres salir a predicar? Dios te respalda. Dios te apoya, Él va contigo, Él te respalda. Aleluya. Amén. Estás contento el Señor cuando tú le predicas a quien sea. Yo recuerdo una hermana que dice, mi mamá no quería nada con Dios. Esta hermana le predicaba a su mamá de Cristo y no quería nada. Es más, odiaba a los evangélicos. Pero un niño de 8 años le habló a su abuelita de Cristo. Y con ese nieto, su abuelita cayó de rodillas y aceptó a Cristo. No necesitas tener teología o un instituto bíblico para entender que has sido llamado y Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. Déselo fuerte al Señor, fuerte, 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 fuerte. A su nombre. El otro día fuimos a evangelizar allí en la Bellas Artes. Y tengo el Señor me ha dado la hija, la más chiquita que tenemos, tiene 10 años, Kimberly tiene 11 años y se ganó 14 personas para Cristo. Nosotros íbamos por la calle, otros estaban en el semáforo, otros en otro semáforo con cartelones y ella estaba evangelizándoles así, persona con persona. Y estaba una viejita y la viejita empezó a llorar y yo desde lejos miraba, ¿qué se siente un padre ver que su hijo está dando de gracia, está evangelizando? Hombre, es una bendición. Y yo veía que Kimberly tenía a la viejita orando por ella. Padre, tócala. Y así la viejita ahí llorando en plena avenida. Aleluya, Jehová, mi alma te alaba. Sí. De la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza para avergonzar a los enemigos. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén o no amén. El primer llamado, ¿de dónde viene? Viene de arriba. ¿Quién lo ordena? Se llama Jesús. Él lo dice, vayan y prediquen mi palabra. ¿Obedecemos o no? ¿Qué dicen? ¿Cuántos alaban al Señor? Él tiene el poder, Él te respalda, Él va contigo, Él te apoya. Vamos ya a hacerlo. Ya no te venga solo a la iglesia, hermanito, vente con alguien. Yo estoy seguro que si tú tiras la red, Dios va a encargarse de llenarla de peces. Alguien diga amén. Porque si yo siento que usted dice amén, quiere decir que lo creo o así sea, ¿no? ¿De dónde viene el primer llamado? De arriba. ¿Quién lo dice? Jesucristo. Es una orden en sentido imperativo. Ahora el segundo llamado, Romanos 1:4. Vámonos a Romanos capítulo 1, verso 4. Alabe al Señor. Sonríase que le ama. No, están muy serios ahora, como que están esperando que ya comeron. Es lo que no sé qué pasa. Romanos. Están como que sí. A veces la iglesia parece como si fuera un funeral. Hay poder en la sangre de Cristo. Nadie dice gloria a Dios, nadie dice amén, nadie dice aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Alabanza, pero en su casa no paran de hablar algunos. Romanos 1:4. Este es el segundo llamado. Escuche bien, verso 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. El llamado, no, estoy mal en la cita. Hay una cita y creo que es 11. A ver, vamos a ver si es 11:4, pero porque de repente se me mueven los dedos y hay un error de dedo por ahí. No. Bueno, hay una palabra ahí que quiero, que el apóstol Pablo hablaba acerca de que él era deudor
Después a ver si me ayudan a buscarlo ahí, porque esta palabra el Señor me la dio, la escribí así bien rápido en el momento. Pero escuchen bien, el segundo llamado que tenemos, el segundo llamado que nosotros entendemos que Dios nos está llamando a ser reconciliadores es este, hermano. Ya vimos el llamado que viene de adónde, de arriba. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ahora el segundo llamado, ¿de dónde viene? Es, diga conmigo, el llamado de adentro. Dígalo, el llamado de adentro. ¿Cuántos alaban al Señor? El apóstol Pablo decía una palabra y decía que él se sentía deudor. ¿Que él se sentía qué? Deudor. La palabra deudor quiere decir que se sentía en deuda con Dios de que no le había hablado a las personas. Pablo se sentía deudor, él sentía un compromiso muy fuerte. Su conciencia de Pablo lo impulsaba. Él decía, es que yo ya conozco a Dios, pero tengo familia que no conoce a Dios, tengo amigos que no conocen a Dios y yo necesito hablar con Dios. Él ha hecho tantas cosas maravillosas conmigo que siento que estoy en deuda con Él porque todavía no le he hablado a los que no conocen al Señor. ¿Estamos aquí? Su conciencia lo impulsaba. Había en el apóstol Pablo algo fuerte dentro de él. Se sentía deudor. Todo aquel que se ha reconciliado con Cristo experimenta una deuda con aquellos que no han conocido de Dios. Los cristianos que tienen a Cristo no tienen por qué estar contentos viniendo a la iglesia solamente y estar con los brazos cruzados. Eso no es el cristianismo que Dios quiere que tú tengas. Porque el verdadero cristiano siente el impulso de hablar de Dios. ¿Alguien dice amén? Se sienten como Pablo, deudores, y lo que más quieren es agradar a Dios. ¿Cómo? Compartiendo su fe con aquel que no tiene a Dios. Alguien diga amén. Pablo, hermano, tenía este llamado, el llamado de adentro, porque él sentía una motivación que nacía de la gratitud de su corazón por haber recibido el privilegio de su gracia. Pablo había sido salvo a pesar de que era enemigo del evangelio. Después del Señor tuvo un encuentro Pablo con el Señor y después se sentía en deuda. Damas y caballeros, amados hermanos, iglesia, casa del Rey, estamos en deuda con la humanidad con respecto a dar el evangelio. Hay vecinos que se están perdiendo, tu patrón se está perdiendo, tu compañero se está perdiendo. Estamos en deuda. No le has hablado ni a tu suegra ni a tu primo. No oras, no resplandeces, no brillas en el sitio donde Dios te ha puesto. Estamos en deuda. ¿Qué va a pasar con aquellos que no conocen a Dios? Nadie les predicará, porque por eso Dios te ha puesto en ese lugar. No es coincidencia que estés donde estés. Dios te puso en un lugar para que cambie la historia de tu entorno. Alguien diga, es cierto. Alguien diga amén. Si tú no hablas, ¿quién hablará? Si tú no predicas, ¿quién lo hará? Dios te ha llamado a ti. Has nacido de nuevo y tienes una deuda. Deudores somos, como dijo el apóstol Pablo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo decía, me es impuesta tal necesidad. Una noche viene, mis amados hermanos, en la que ya nada podamos hacer. El tiempo es muy corto. Aquí está mi mano. Cosechemos juntos esta rica mies. Las almas se pierden. ¿Qué estamos haciendo? Ellas nos esperan, sufren su dolor. Nosotros debiésemos honrar la memoria de aquellos siervos y hombres de Dios, cosechando prestos y sin dilación. Lo dijo el maestro, que la noche viene en la que ya nada podamos hacer. Aquí está mi mano, cosechemos juntos, que la mies está lista para cosecharse. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Este es un llamado de adentro. ¿Alguien dice amén? Un llamado adentro. 1 Corintios capítulo 9, verso 16. 1 Corintios capítulo 9, verso 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, ¿qué dice? Me es impuesta, ¿qué dice? Tal necesidad. Alguien diga amén. La cita es 1 Corintios 9, 16. Pues me es impuesta tal necesidad. ¿Y qué decía Pablo? Decía, escuchen, decía, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga como Pablo, usted y yo. Diga, ay de mí si no predico. Diga conmigo, ay de mí si no comparto. Ay de mí, diga, si no anuncio este Cristo poderoso. Imagínese, hermano, la gente se enferma, la gente está muriéndose. Supongamos que usted tiene aquí a 10 personas que están muriéndose de SIDA. ¿Estamos aquí? Está muriéndose de SIDA. Y usted tiene la vacuna contra el SIDA. Y usted está aquí con la vacuna y esos están muriendo y usted no hace nada. Usted no le quita la tapa y les inyecta para que sanen de ese virus.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos nosotros aparentemente cayendo en el error de ser egoístas? Porque no compartimos. Jesucristo es la medicina. ¿Estamos aquí? Jesucristo es la vida para el que no tiene esperanza. Amén. Alguien diga gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten deudores? Diga conmigo así: no he hecho lo que Dios quiere. Dígalo. A ver, jóvenes, a ver, digan: no le he hablado a mi teacher, no le he hablado a mi maestro, a mi amigo. Ni cuenta se dan que soy cristiano. ¿No? Imagínense que uno de sus amigos viniera aquí y viera el que toca la batería, viera el que toca el bajo, viera el que toca el teclado, la lucha. ¿Cuántos dicen amén? Mi vecino no conoce a Dios. Mi amigo no conoce. Muchos tienen amigos en las escuelas. Ahora mi pregunta es: ¿le has hablado a tu amigo de Dios? ¿Saben que eres cristiano? ¿O haces lo mismo que ellos? ¿O te ríes con los chistes que dicen ellos? ¿Verdaderamente resplandeces? Tal vez si pasa todo eso es porque no has tenido un encuentro con Jesús. Si tú has tenido un encuentro con Cristo, no te va a permitir el Señor y te vas a sentir en deuda y le vas a hablar a todo mundo. ¿Cuántos le van al Señor? A todo mundo. A todo mundo. Le vas a hablar al conserje, al que barre, al maestro, al director, a todos le vas a hablar. A todos. A su nombre. El segundo llamado, ¿de dónde viene? De un corazón agradecido, de una pasión, de una conciencia que te motiva, que no estás quieto. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya sé. Mire, yo conocí un hermano que hacía gelatinas y entonces llegaban los niños porque querían gelatina y dice: te doy una gelatina si me dices un texto de memoria. Entonces los niños, como un texto, sí, grábate este texto. Y se grababa el texto y le regalaba una gelatina. Y le decía: pero quiero que vayas a la iglesia. Te doy una gelatina si vas a la iglesia. Me dice un texto en memoria y ahí te doy una gelatina. Y el niño se grababa el texto, iba a la iglesia y al rato los papás estaban ahí con el niño. Bendito sea Dios. Hay muchas maneras de ganarse a Cristo, para Cristo la gente. Había otro muchacho que llegaba y le decía: Señor, yo le lavo su carro. Le lavaba su carro, le cortaba el césped de su jardín. Aleluya, le barría el frente de su casa. Y decía: ¿cuánto es, mi hijo? Le decía a la persona: no es nada. Con tal de que usted conozca a Cristo, Él lo ama. Y la persona decía: ¡ah! Y entonces venía a los pies del Señor. El llamado que tenemos debe de nacer de adentro. Pero si no hemos tenido un encuentro con el Señor, ese llamado no puede suceder. Porque como no ha habido una experiencia personal con este Rey maravilloso, no te va a impulsar a nada. Vas a tener otra clase de impulsos, pero no predicar la palabra. ¿Estamos aquí? El llamado de adentro. Dios, te voy a dar una palabra profética en el nombre de Jesús. Miren, sean sinceros conmigo. Aquí entre nos, sin que nadie lo sepa. De veras, ¿cuántos han tenido una experiencia con Dios? Levanten su mano. O ese encuentro a través del nuevo nacimiento. Levanten su mano. Para los que levanten su mano es una palabra. Les dan pena, pero yo no sé por qué les da pena. Para los que levanten su mano y los que saben que han tenido, que son hijos de Dios, cristianos, que se creen cristianos, para ustedes esta palabra. ¿Cuánto le van al Señor, hermanos? No te va a dejar tranquilo el Señor. Y ese llamado lo vas a sentir de adentro. Y de repente, cuando menos pienses, tú vas a estar predicando en las calles de Cristo. Te vas a subir al vaso y vas a hablar de Cristo. Mi alma te alaba, Jesús. Ahorita estamos en una sociedad en donde ya no quieren que se hable de Jesucristo. Ya no quieren que se hable de Dios. Pero tú vas a ir como el salmón contra la corriente y vas a hablar chistes que Cristo sana, salva, bautiza y viene pronto y tiene poder para cambiar al hombre. Denle un aplauso fuerte al Rey. Amén. A su nombre. Allá en Tijuana hay un cerro que se llama el Cerro Colorado. Y en la parte de allá arriba dice: Jesucristo es el Señor. Jesus is the Lord. Jesucristo es el Señor. Si los jóvenes no predican, el cerro tiene que predicar. El cerro está predicando. Si los varones o hermanos no predicamos, el cerro lo está haciendo. Dios mío, ¿qué dice la Biblia? Si nosotros callamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. El segundo llamado es ¿de dónde? De adentro. ¿Cuántos han sentido este llamado de adentro? ¿Cuántos han sentido este llamado de adentro, hermanos? La verdad, ¿cuántos? Qué maravilla es predicar a Cristo. ¿Dicen amén? Decirle a la gente: hey brother, reconcíliate con Dios. Tremendo. Dios está enojado contigo porque eres un cabezón, adúltero, perverso, pecador. Ahora el tercer llamado, diga conmigo, el llamado de afuera. Otra vez, el llamado de afuera. Mateo 9:36. Vámonos a la Biblia rapidito. Mateo capítulo 9 verso 36. ¿Tiene Biblia para que me ayude a leer?
¿Qué dice la Biblia? Jesús estaba en algún lugar, en una parte, y alcanzó a ver, alcanzó a ver parte de la ciudad. Suponga usted que se va a un cerro de Los Ángeles y de repente ve a Los Ángeles y vea lo que el Señor sintió. Verso 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? El llamado de afuera. Esta es la voz de los perdidos, la voz de la gente que clama por auxilio. Ayúdame. Cristo tuvo compasión por los perdidos. Cuando tú vas caminando, dime si no te has encontrado gente sentada, triste, agüitada, toda chiviada. Te has encontrado gente en los puentes que han querido aventarse. Dime si no te has encontrado un malandro. Dime si no te has encontrado un cholo. Dime si no te has encontrado una prostituta. Dime si no te has encontrado un gay. Dime si no has encontrado una mujer con los pelos feos, leyendo la mano, echando la suerte. Esa gente te está diciendo: ayúdame, te necesito que alguien me hable de Dios. Alguien dice: gloria a Dios. Jesús tuvo compasión por los perdidos. Nosotros como cristianos hoy día lamentablemente le sacamos la vuelta al borrachito porque huele mal. Le sacamos la vuelta al indigente porque tiene un mal aspecto. Le sacamos la vuelta al adicto porque es peligroso. No, señores, esa es la voz de afuera. Esa es la voz de la gente que no conoce a Dios. Yo recuerdo allá en Tijuana había un señor tirado en la calle, nadie le hacía caso, pasaba, como dice Jesús, pasaba el levita, pasaba el sacerdote y nadie le hacía caso, pero hubo un hombre de Dios que junto con otros se acercaron y le dijeron: Señor, le llevaron agua, le llevaron de comer, lo levantaron, se lo llevaron en una camioneta, lo llevaron a un lugar, a una casa de restauración, allá lo bañaron, tenía el pelo feo, horrible, olía mal, estaba hecho pipí, popó, de todo. Entonces se lo llevaron allá a la casa, lo bañaron, lo afeitaron, le cortaron el pelo, le pusieron ropa nueva. Él estaba llorando, agradecido por lo que habían hecho. Estaba a punto de morir, le predicaron de Cristo. Ahí aceptó él al Señor. A los 2 meses partió a la presencia del Señor, pero partió con Cristo en su corazón. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el llamado de afuera. Tenemos que conmovernos porque la gente necesita a Dios. Alguien diga amén. Cristo fue conmovido en su espíritu por la desolación, porque había visto un pueblo sin Dios. Damas y caballeros, qué triste es el hombre que no tiene a Dios. ¿Alguien dice amén? Qué triste es la persona que no conoce a Dios. Los miró como desamparados, los miró como que estaban dispersos, como ovejas que no tenían pastor, ovejas perdidas, que necesitaban a Cristo. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas. ¿Qué dice? Que Jesús cuidó. ¿Qué dice? Pero en una tarde, al contarlas todas, ¿qué dice? Le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, en el corral, le cerró. Y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió. El hombre necesita a Dios. Hay gente que necesita a Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué hacemos por el perdido? Ese es el llamado de afuera. Alguien glorifique al Señor. Jesús vio el estado espiritual de la gente, se compadeció de ellos. Jesús sintió un llamado fuerte y dijo: señores, la mies es mucha y los obreros son pocos. Orad al dueño de la mies para que envíe obreros, que envíe obreros, que envíe obreros, que envíe obreros. Porque la mies es mucha, porque son muchos los que se pierden, son más los que se van al infierno que los que llegarán al cielo con Dios. Envíe obreros. Aleluya. Oh, gloria al Señor. El orden es el siguiente. Tenemos que orar. Diga conmigo, orar. Orar. Aleluya. Tenemos que orar por las almas. Número 1 y número 2, tenemos que predicarle a esas almas. Ese es el ministerio de la reconciliación.
Señor, le voy a hablar a ese vecino mal encarado, con cara de fuchi, parece amargado, parece que chupó limón, pero le voy a hablar en tu nombre, Dios mío. Y en el nombre de Jesús ato al diablo y sus demonios, ato al hombre fuerte que él tiene aprisionado. En el nombre de Jesús voy a ir en tu nombre, no con espada ni con jabalina, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le voy a predicar la palabra, le voy a hablar de ti, Señor. Dice que en una ocasión el pastor citó a la gente a la iglesia para que fueran a evangelizar. Y un niño, hermano, porque los niños aman a Dios, a veces aman más a Dios que la gente adulta. Y un niño como de 9 años, 10 años le dijo: papá, llegó el momento, llegó el tiempo, llegó la hora en que tenían que llegar a la iglesia. Estaba feo el tiempo, estaba como queriendo llover. Y entonces el niño le dijo a papá y a mamá: mamá, papá, el pastor dijo que fuéramos a la iglesia a evangelizar. Y el papá dijo: no, pues dijo, estoy cansado. La mamá dijo: yo estoy riendo. Y entonces dijo: pues si ustedes no van, entonces yo voy. Y dice que el niño fue a donde estaba la iglesia y que el pastor reunió a 2, 3 nada más que llegaron y les dio folletos. Y el niño se fue por un lado, él. Y dice que cuando él iba caminando, dice que llegó a una casa que estaba toda fea, abandonada, y empezó a tocar. La historia dice que él tocó varias veces, tocó 5, 6, 7 veces y no le abrían. Hasta la 7ª vez por ahí le abre alguien la puerta. Era una mujer toda despeinada, toda demacrada, que el niño llegó y le dijo: ¿sabe una cosa? Le regalo un folleto. Jesucristo le ama. Él tiene poder para cambiarla, para transformarla. Entonces el niño le dijo todo eso, le da el folleto, se retira y se va rumbo a seguir continuando. A la semana estaban en el culto, cuando de repente el pastor dice: alguien que quiera testificar de lo que Dios ha hecho. Se levanta aquella mujer que nunca había llegado a la iglesia, levanta su mano y dice: pastor, yo tengo algo que decir. Dice: justo en el momento que aquel niño llegó a mi casa, estaba a punto de suicidarme, ya tenía el lazo en el cuello porque ya no aguantaba más, ya iba a tirar la silla y dejarme colgarme, iba a quitar la vida, pero justo en ese momento sonaron la puerta, alguien tocó, yo no quise hacer caso y no hice nada de caso a lo que estaba pasando. Volvieron a tocar, aquella persona que estaba detrás de la puerta insistió y insistió. Cuando abro la puerta me llevo una sorpresa. Era un niño de 10 años que me dio el folleto. En el folleto decía: tú vales mucho, no vale la pena que te quites la vida. Ahí Dios trató conmigo, caí de rodillas, me entregué al Señor. Pastor, por el folleto de aquel niño que tocó a mi puerta, yo estoy aquí viva para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Rey. A su nombre, a su nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar por las almas. Este lugar se va a llenar de gente que no conoce a Dios. Lo creo, lo declaro, lo profetizo, lo confieso. Pero Dios no va a hacer nada sin la participación de ustedes. Dios no va a hacer nada sin la participación de nosotros. Los ángeles no pueden predicar, pero usted sí puede predicar. Alguien dice amén a su nombre. Y el cuarto llamado, el tercer llamado es el llamado de afuera. Ya vimos el llamado de arriba, ya vimos el llamado de adentro, ya vimos el llamado de afuera. Ahora viene el cuarto. Y si no has entendido, y si no te ha caído el 20, pues que con este cuarto llamado entiendas que es una realidad que Dios te está diciendo, que es el tiempo que reconcilies a los hombres con Dios. El cuarto llamado se encuentra en Lucas 16. Diga conmigo: el llamado de abajo. Dígalo. 1, 2, 3. El llamado de abajo. En el libro de Lucas capítulo 16 vemos la parábola del rico y el mendigo, del rico y Lázaro. La Biblia dice que aquel rico estaba siendo atormentado en el infierno. Y dice que de lejos vio a Abraham. Y dice que de lejos vio a Lázaro en el seno, en el paraíso, en el seno de Abraham. Y dice que solamente una cima grande los dividía. Aquellos estaban gozándose en la presencia, en el seno de Abraham, mientras que el rico estaba siendo atormentado en el infierno. La historia dice que el rico volteó sus ojos y vio a Lázaro que estaba gozándose en el seno de Abraham. Y entonces el rico grita y le dice: Padre Abraham, permite que tu hijo Lázaro venga y refresque con la punta de su dedo mi lengua, porque este calor es terrible, no aguanto este terrible tormento. Bueno, la historia dice, continúa, pero a lo que voy es de que aquel rico le dijo: Padre Abraham, que alguien le vaya a predicar a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos que son tal vez más tremendos que yo. Y entonces Abraham le dice: tienen la ley, tienen a Moisés, tienen a los profetas, que ellos lean la ley. Pero entonces aquel rico: no, Señor, le dijo, ellos son duros,
duros, cabezones, testarudos, cabezas huecas. No van a leer a Moisés ni a los profetas. Tal vez si yo voy, y Abraham dice, no, ni aunque tú salgas de los muertos y te vean, ellos se van a convertir. Señores, damas y caballeros, iglesia Casa del Rey, este es el llamado de abajo. ¿Cuántas personas están ahorita en el infierno recordando a sus familiares y queriendo que algún miembro de Casa del Rey vaya y les predique a esos familiares tremendos? Estamos aquí. Oh, quien me diera que alguien le predique a mi hermano que es un adúltero, que es un brujo, que es un gay, que es un adicto. Ojalá que alguien de los evangélicos se arme de valor, de poder y de autoridad y entienda que mi hermano viene rumbo conmigo. Aleluya, mi alma te alaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este es un llamado de abajo. Si estos llamados anteriores no nos conmueven, que sea este que nos conmueve. Hay personas en el infierno ahorita que tienen familiares. Tal vez o tal vez alguien que esté en el infierno venga y le diga, por favor, hermana Esperancita o hermana Gracielita, por favor vaya, mi suegra está a punto de morir y es una católica de hueso colorado, que el Señor le quite el hueso y le pegue en la cabeza para que se convierta. Gloria a Dios. Estamos aquí. ¿Cuánto alaban al Señor? El ministerio de la reconciliación. ¿Quién tiene el ministerio de la reconciliación? A ver, levante la mano. ¿Ya entendieron el mensaje? ¿Quién lo tiene? Levante la mano los que entiendan que tienen el ministerio de la reconciliación. A ver, levante la mano. Ok, mi pregunta, ahora mi afirmación es la siguiente. Escuche bien. Quiere decir que el ministerio de la reconciliación es urgente. Es urgente porque se termina el tiempo. ¿Alguien dice amén? Muchas personas están en el infierno y tienen familiares que van para allá. Hay que evangelizar a los papás de Selena, ¿no? Selena está en el infierno. Terrible, ¿no? Pero sus papás no conocen a Dios, son testigos sin Jehová. Pero se puede ganar a un testigo de Jehová. Claro que sí se puede ganar para Cristo. Se puede ganar al católico, al testigo, al mormón, al bautista, a cualquiera se puede ganar para Cristo. Pero antes tú tienes que tener un encuentro con Cristo. Tú no puedes ganar a alguien si tú no has tenido antes un encuentro con el Señor. Alguien diga amén. La reconciliación es una tarea divina, es una experiencia, pero también es una tarea divina. ¿Alguien dice amén? Es una tarea maravillosa. Diga conmigo, maravillosa. Es un trabajo precioso. Pero tenemos que hacerlo como Dios dice. No vamos a hacerlo solos, tenemos que hacer equipo con el Maestro. El Padre está preocupado, el Padre una urgencia en el corazón de Dios para que Casa del Rey se levante a predicar con el ministerio de la reconciliación. Alguien diga amén. Que Casa del Rey se levante y vaya con cualquier clase de persona. Amén. Tú no sabes, hermano, tú no sabes que avientas la red, avientas el anzuelo y vas a pescar un pez gordo. No que esté gordito, sino puede ser un tremendo predicador, un tremendo hombre, una mujer de Dios, que Dios te la dé a ti. Imagínense qué bonito. ¿Quién iba a creer que Marino se iba a convertir bajo una predicación de Gigi Ávila? ¿Quién iba a creer que Nicky Cruz se iba a convertir bajo una predicación de David Wilkerson? ¿Quién iba a creer que Sani Arguisoni se iba a convertir bajo una predicación de Nicky Cruz? O sea, tú avienta la red y Dios se encarga. Tal vez pesques hombres poderosos que en un futuro levanten polvo y provoquen la gloria de Dios. Pero aleluya, hubo alguien que entendió que su ministerio es el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Digan amén. Digan amén. A su nombre. El hombre más perverso y terrible tiene esperanza de salvación. ¿Sí o no? Puede estar más endemoniado que el gadareno, pero tiene esperanza de salvación. Pero ¿quién irá? ¿Quién dice amén? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Terminamos ya casi. Somos embajadores juntamente con Cristo. Tenemos una función. Este mundo no es nuestro hogar. ¿Alguien dice amén? Un embajador no es nativo de la nación donde está trabajando. Este mundo no es nuestro hogar. La senda ancha dejaré. Amén. No puede el mundo ser mi hogar. Diga conmigo, este mundo no es mi hogar. No se enamore de los Estados Unidos, porque Estados Unidos se va a quedar, México se va a quedar. Enamórese de Cristo. Tampoco se pelee por la ciudadanía. Peleese por la ciudadanía celestial que está allá arriba. Esa sí que vale. ¿Cuántos la van al Señor? Amén.
Oiga bien, usted está, dígale que está, al que está a un lado de usted, dígale, vas de paso. Este mundo no es tu hogar. Dígaselo, vas de paso. Ya te vas a ir, dígale. Ya no vamos a ir. No eches raíces en este mundo. ¿Alguien dice amén? No te enamores de este mundo. Te vas a regresar. ¿Qué dice según el trabajo de un embajador? Llega el momento en que termina la función del presidente y el embajador vuelve para atrás. ¿Verdad? ¿Qué pasó con Fox cuando estaba Fox como presidente de México? Dice que tuvo relaciones diplomáticas, tuvo problemas en la cuestión de relaciones exteriores con Venezuela cuando estaba Hugo Chávez, y por ahí se agarraron de las greñas, y entonces, hermano, por ahí se rompieron las relaciones y Fox mandó traer al embajador que estaba en México en Venezuela, y lo mandó sacar porque estaba el problema fuerte. Un día el Señor va a recoger a su iglesia, que somos embajadores, estamos en esta tierra, y cuando las cosas se pongan turbias, ¿qué creen? El Rey de Reyes y Señor de Señores llevará a sus embajadores de nuevo al reino celestial. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es de que, hermano, vamos ya a regresar a nuestro país. No debemos adaptarnos a las costumbres de este país, de este mundo. Y como embajadores no debemos adaptarnos a los valores terrenales. Hay que vivir, póngase de pie, hay que vivir como Jesús vivió. Hay que hacerlo ya. 4 llamados tenemos para entender que Dios nos está llamando al ministerio de ¿qué? De la reconciliación. ¿De qué? De la predicación. ¿De qué? De la evangelización. Habla, brother. Habla, porque si no, tu primo que no le has hablado se va a ir al infierno y te va a maldecir. Cuando sepa que tú eres cristiano y no le hablaste, te va a maldecir. Te va a decir, miserable, tú eras cristiano y no me hablaste, por tu culpa estoy ardiendo en tormento. Uf, Señor Jehová.